¿Usted sabe qué es lo que dice la ley respecto a los embargos y cuáles son los bienes que podrían ser embargados para cumplir con una deuda de forma forzosa? En nuestro bloque Ciudadanos en Directo analizamos este tema justamente con la abogada María Inés Ibacache. Muchas gracias por estar con nosotros, María Inés. Bienvenida. María Inés, hay harto temor en algunas personas de repente con el tema de los embargos, ¿no? Que se ven envueltos en alguna deuda muy grande. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? Sobre todo que a veces puede afectar a personas que no tienen nada que ver con la deuda. También. Ahora, el embargo es una medida que consiste en sacar del comercio, en el fondo, algunos bienes del deudor. Ya. La gente lo conoce como la lista que hace el receptor, porque no es cuando se llevan las cosas, sino que cuando se hace como un inventario de qué cosas quedan sujetas a esta prohibición de comercializar estas cosas. Perfecto. Y se opera cuando hay una deuda que está no pagada en tiempo y forma y ha sido cobrada judicialmente. Eso se establece previamente, ¿no? Así es. Previamente te tienen que notificar la existencia de un juicio en tu contra a través de un receptor judicial, por una orden judicial, y luego tú tienes incluso un plazo para defenderte, que es un plazo bastante breve, 4 días. Ya. Y luego el receptor embarga cosas de tu casa, que pueden ser la propia casa, que vehículos, algunos sueldos, pero hay cosas que no pueden ser embargadas. Por ejemplo, la casa familiar, cuando tiene un avalúo inferior a 50 UTM, aproximadamente 21 o 22 millones de pesos, esas casas no pueden ser embargadas por deudas. Perfecto. Lo mismo que los muebles del dormitorio, la cocina y el comedor, que se supone que son lo necesario para que una familia viva dignamente. Las cosas estrictamente necesarias para el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, si tú eres un artesano y tienes algunas pequeñas herramientas para desarrollar tu oficio. De un gaffiter, efectivamente. Las pensiones de alimentos forzosos y de gracia y los seguros de vida, que son un poco menos frecuentes, pero lo básico que no te pueden quitar tu dormitorio, tus cosas como para subsistir. Lo mínimo. Así es. Pero todo lo demás es embargable. Ahora, ¿en qué tipo de contratos uno queda sujeto a un embargo? En todos. Todo tu patrimonio siempre responde de tus deudas. Perfecto. Ahora, ojo, un problema que es bastante frecuente es que te embarguen bienes por deudas de terceros. Por ejemplo, tú compraste o arrendaste un departamento o una casa y te llega un receptor a embargar tus cosas. ¿Por qué puede pasar eso? Pasa porque el receptor fue al edificio y probablemente te preguntó, ¿vive aquí don Juanito Pérez? A un vecino le dijo, sí, don Juanito vive en el departamento del lado, porque era vecino de ahí. Y cuando te van a retirar tus cosas te das cuenta que yo compré este departamento hace un mes o lo arrendé, qué sé yo. En ese caso tu única defensa es ir al tribunal a través de una tercería, que hay varios tipos de tercería. La más usual es la que se llama tercería de posesión, es decir, yo tengo estas cosas y son mías, se presume que son mías. Ahí está precisamente qué hacer si es que uno no es el deudor. Hay 4 tipos de tercería. Las más usuales son la tercería de posesión, que es la que se usa más porque es más rápida de tramitar. Se tramita como incidente. Y la tercería de dominio tienes que acreditar no que tienes la tenencia material de las cosas, sino que eres dueño además. Por lo tanto, es más difícil de acreditar y requiere un juicio más largo. La posesión significa, estas cosas están en mi poder y por lo tanto se presume que son mías. Por ejemplo, yo soy dueña de una casa, puedo presumir que las cosas que están dentro son mías y le están embargando a un tercero. Perfecto. La de prelación, o sea, yo tengo un crédito más de cobro más rápido. Por ejemplo, yo tengo una prenda sobre esta cosa, tengo un privilegio que se llama respecto a la deuda, o de pago. Por ejemplo, yo también soy un acreedor y quiero pagarme con el producto del remate de estos bienes. Perfecto. Ahora, estas son nuestras tercerías. ¿Ante quién uno presenta esto? Tienes que hacerlo en el tribunal. Fíjate que ahí hay una cosa que es bien común, que cuando te llegan estas cartas, típicas cartas de cobranza prejudicial, mucha gente se asusta porque la deuda no es de uno y jurídicamente no hay nada que hacer. Tú no puedes hacer preventivamente un denuncio de que tú no vives ahí. O sea, mucha gente lo hace, pero no tiene una validez legal ninguna. O sea, eso significa que a uno lo van a embargar y luego uno va a recuperarlo. En el fondo nunca te las quitan cuando te las embargan, simplemente quedan como inventariadas, por así decirlo. Y tú dices, ok, este inventario, por así decirlo, está mal hecho, porque estas cosas son mías. Ahora, por ejemplo, en el caso de un vehículo que queda embargado, ¿uno puede disponer de esos bienes para utilizarlo de todas maneras? Los puedes seguir utilizando si eres depositario de esos bienes, que es lo usual, pero no lo puedes ni vender, ni arrendar, ni destruir. Es más, si tú lo vendes o lo destruyes o le causas daño, puedes cometer un delito. Perfecto, porque ya es de otro, claro. No, sigue siendo tuyo, pero tiene una prohibición, lo sacaste del mercado, tú no lo puedes tocar. Perfecto. Así es. No lo puedes alterar. Así es.
Y esto, ojo, porque hay bastante abuso también con respecto a los deudores, porque está bien, todas las deudas deben pagarse, estamos claros, pero deben cobrarse también en forma legal, lícita. No se pueden embargar sin previa orden del tribunal. Me tocó a mí ver ahora, una colega le llegó una carta de cobranza firmada por alguien que dice ser abogado, en que le dicen que si no paga dentro del plazo de 10 días se procederá al embargo y retiro de todos sus bienes, tal cual. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque es una amenaza, eso no existe. Necesitas una orden de un tribunal, no te van a embargar todos tus bienes, ni te los van a retirar sin una orden de un tribunal. Eso podría denunciarse. Por lo tanto, es ilegal amenazar o aparentar acciones judiciales. Tú no puedes disfrazarte de receptor y decir, mire, vengo a embargar sus bienes. No puedes amenazar. Honorarios de cobranza las fija el tribunal en el caso de una cobranza judicial. Generalmente es un 10 o un poco más % de la deuda. Y los honorarios de la cobranza prejudicial están fijados por la ley. Por lo tanto, a ti no te pueden cobrar arbitrariamente todo lo que quieran de gastos de cobranza. Por ejemplo, tú debes 10.000 pesos y te cobran 5.000 de gastos de cobranza, no se puede. Hay un tope y hay un porcentaje máximo que se puede cobrar por las deudas, y además debe haber habido alguna gestión realizada sin costo, por ejemplo, que te llamaron para recordarte que tienes una deuda, que te mandaron una carta, ahí ya te pueden cobrar. O sea, hay pasos previos antes de llegar a... Exactamente, y tiene que haber por lo menos 20 días de morosidad para que te puedan agregar gastos de cobranza. Mira, aquí está precisamente una gráfica que nos explica más bien el proceso. ¿Cómo son las cobranzas? La cobranza extrajudicial, que es la prejudicial, una de ellas, la que se hace antes de llegar a un juicio, y la que se hace paralelo al juicio. En estos casos, la cobranza extrajudicial tiene el honorario regulado por la Ley de Protección al Consumidor. Se puede realizar solamente entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche y de lunes a sábado. Y los festivos no. Se puede hacer solamente al deudor, no a su familia, no a sus amigos, no a su lugar de trabajo. Y no puede contener amenazas, que es lo que veíamos recién. Lo que veíamos recién. Así es. La cobranza judicial, que parte siempre por la notificación de la demanda. Tú nunca vas a dejar de enterarte de que existe un juicio de cobranza de cobranza, y luego sigue un requerimiento de pago, es decir, va a ir un receptor y te dice, usted debe tanta plata, la paga, no la pago, le embargo entonces sus bienes. Por lo tanto, parte siempre así. Ahora, llama la atención esto de extrajudicial, no quiere decir que esté no regulado, digamos. No, está regulado. Por ejemplo, si tú le prestas plata a un amigo y tú le dices, oye, Luchito, no me has pagado la deuda, eso es una cobranza extrajudicial. Y también se hace institucionalizada a través de algunas empresas de cobranza que te llaman y que presionan para pagar, un poco. Aquí está otro detalle precisamente. ¿De cuánto es lo que tú tienes que pagar? Por ejemplo, si tú tienes una deuda de 70 UF, vas a pagar 0,9 por la parte que llega a 10, por la parte que llega a 40, por la parte que llega a 20, y en total no deberías pagar más de 3.9 UF, porque es por tramos. Pagas un 3%, un 6% y un 9% entre 10, 40 y 20 UF. Perfecto. Y esto hasta las 70 UF. No, cualquiera sea tu... ilimitado. De más de 50, ya está ilimitado. Tienes un 3, un 6 y un 9%. Perfecto. Lo que pasa es que por la parte que exceda de estas 50 UF vas a pagar solamente el 3%. Perfecto. Ok. Ahí datos importantes, porque mucha gente se confunde finalmente con estas cartas, como decías tú, amenazas que no corresponden. Hay que tener ojo y asesorarse, en definitiva, por un tema que tiene su... Hay que pagar las deudas, sin duda. Sí, claro, partiendo por ahí. Segundo, también creo que hay cosas que no se le ha dado ninguna importancia, como el derecho registral. Por ejemplo, tú cuando en general firmas un pagaré, deberías firmarlo o ante el notario, o el notario debería conocer tu firma. ¿Cómo la puede conocer? Por ejemplo, tienes la firma registrada, conoces al notario, diversas formas, no necesariamente en forma presencial. Sin embargo, en la práctica, los notarios no conocen a nadie que está firmando los pagarés, lo firma generalmente ante un funcionario bancario que ha dado lugar a situaciones tan complicadas como la que pasó hace poco tiempo atrás con un crédito de apoyo que se dio para refinanciar deudas hipotecarias, que finalmente hubo hasta falsificaciones de firmas metidas. Y es porque creo que el derecho registral, o sea, las facultades de los notarios están siendo delegadas en personas que no tienen la idoneidad. Y creo que eso debería regularse, y es un tema súper pendiente que no se le ha dado la importancia que tiene, porque está condenando a mucha gente a la indefensión. A raíz del caso de la firma de la inscripción de candidatos también lo eso vimos. Tuvo notoriedad, que afectó a políticos, pero esto otro afecta a miles de ciudadanos y no tiene ninguna repercusión legal. María Inés, gracias por haber venido a CNN Chile para abordar este tema, muy amable.